Hola familia, ¿cómo están? Bueno, yo aquí apareciendo en este nuevo video de esta semana. Este es un video un poquito más personal. Bueno, siempre un poco hablo de mi historia, pero aquí traigo un poco algo más íntimo, una herida un poco más profunda mía, porque quiero tocar un tema que es sobre un poco, hablar un poco sobre la neurociencia, neuroplasticidad, la función del cerebro. Entonces quería contar mi propia historia personal con respecto a este tema. Así que bueno, hoy día estamos con un día un poquito más ya de, no sé si primavera, porque igual hace frío, por eso estoy con polerón, pero está despejado. Así que nos vamos acercando cada día más al veranito, que me encanta, estoy ansiosa. Así que bueno, vuelta al video. Entonces, para partir, quería compartir esta historia mía un poquito más personal, como les decía, que es cuando yo tenía entre 8 y 9 años. Me iban a postular a un colegio de acá en mi ciudad, que es era pasar a cuarto básico. Era niña, tenía 8 o 9 años. Eh, y la cosa es que aquí cuando tú postulas a un colegio te hacen una serie de pruebas como para saber cómo es tu capacidad intelectual, etcétera. Entonces yo, el colegio, le hice la prueba y les dijo a mis papás que yo no estaba al nivel para poder entrar a ese curso, que no estaba al nivel de mis compañeros y que la única forma de que ellos me aceptaran era en el fondo hacer tercero básico de nuevo y ahí ellos me aceptaban. Entonces a mis papás, o sea, estoy hablando de algo que fue hace ya más de 20 años, entonces en esa época era como un insulto prácticamente decir algo así, entonces mis papás obviamente que no fuimos nomás en el fondo a buscar otro colegio, pero yo siempre me quedé como con esta creencia de que, claro, yo soy más tonta entonces, porque después de eso me hicieron una serie de estudios, estudiar en el fondo el cerebro, las capacidades, porque en el fondo hay un poco para hablar del tema de lo que es el cerebro. El cerebro consta de dos hemisferios, que uno es el izquierdo y en el fondo el izquierdo tiene toda esta, como esta trabajo más de racional, pensar, codificar información como súper intelectual. Y está el otro hemisferio del cerebro que es todo lo contrario, es todo lo que son eh, todo lo que es sensorial, la percepción, la creatividad, el arte, todo lo que es más sutil. Entonces, yo en esos estudios mostraban que yo tenía mucho más desarrollado el lado derecho y que el lado izquierdo tenía un poquito más de deficiencia, entonces por eso me diagnosticaron con este déficit atencional. Me dieron pastillas, yo era súper chica y me acuerdo que sentía que esas pastillas me hacían mal, me hacían estar como hipersensible. La verdad fue una época súper dura por esto mismo de que en el fondo todos me apuntaban como que, ella es la niña que la evalúan diferente, que está con profesora, no me aceptaron en este colegio, entonces yo siempre quedé como con esta creencia de que yo soy más tonta que el resto. Entonces finalmente con el pasar de los años yo siempre creí, o sea, muy profundamente yo creía que yo era más tonta, que yo estaba fallada, que yo estaba rota, que yo no podía aprender igual que el resto, que yo necesitaba que me ayudaran. Y eso finalmente fue creando una herida en mí de seguridad, de no sentirme capaz. Y hoy en día, gracias a toda esta medicina de la nueva era que se habla, en el fondo puedo entender que yo no es que era más tonta, no es que no fuera inteligente, sino que simplemente mi cerebro funciona diferente, yo aprendo de manera diferente y que eso sea diferente no quiere decir que esté mal, sino que simplemente yo tengo que hacer cosas para poder adecuarme a a la forma que funciona mi cerebro. Entonces, si alguna vez sentiste que no podías cambiar o que te sentías muy diferente al resto o alguien te hizo sentir así, este video es para ti porque aquí voy a compartirte información donde te hablo de cómo podemos moldear nuestro cerebro para cambiar y poder trabajar las cosas que quizás tenemos más deficientes. Entonces, primero que todo, entendamos qué es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es una capacidad que tiene el cuerpo perdón, el cerebro de moldearse, de cambiar, de adaptarse, de crear nuevas redes neuronales que le permiten literalmente cambiar. Por eso se llama neuroplasticidad, porque literalmente es como que tomemos una plasticina, esta masa que es como cuando uno ocupa cuando es niño,
la moldeas y la pones de una forma cuadrada o de una forma triangular o de una forma circular y puedes cambiar tu cerebro de la forma que tú quieras. Obviamente eso requiere un entrenamiento, requiere un trabajo. No es que, si yo un día amanezco y digo, ya, hoy día yo quiero ser de esta forma. No, eso es algo que se trabaja, pero eso es algo, a mí me voló la cabeza cuando empecé a estudiar de este tema porque es como, o sea, ¿cómo puede ser el cerebro tan magnífico es el rey de todo nuestro cuerpo que está acá y domina todo, manda las señales y tener esta capacidad de más encima de cambiar, de adaptarse, de transformarse, a mí me dejó así noqueada. Entonces, volviendo un poquito a lo que eran los hemisferios, entonces el hemisferio izquierdo es esta parte del cerebro como mucho más matemática, más analítica, de procesar, de todo lo que es más lógico. Por otro lado, el cerebro, el hemisferio derecho tiene que ver con esta creatividad que les decía, con las emociones, con el mundo, con las sensaciones, la percepción de las cosas, todo lo que es más intangible. Y muchas veces lo que pasa es que el sistema escolar tradicional valora mucho más el hemisferio izquierdo, porque en el fondo es el que te permite tener, por ejemplo, puntajes nacionales, tener los mejores alumnos. Son niños o personas que tienen la capacidad de poder estar sentados, tener un profesor al frente y prestarles atención y estar horas con una concentración relativamente considerable y que pueden estar como sin desconcentrarse. Entonces, en cambio, por otro lado, estamos los que, aquí presentes, los que tenemos este déficit atencional, que es un poco mal diagnosticado porque no es que sea un déficit, no es que tú tengas una falla, finalmente este diagnóstico lo que hace es un poco marcar una diferencia, como, no, tú no eres tan inteligente. Entonces, yo por lo que he estado estudiando en el fondo, no es que sea un déficit, es que en el fondo el cerebro de una persona con esta deficiencia, entre comillas, es que la energía del cerebro debería estar como equilibrada entre ambos hemisferios, pero lo que pasa en estas personas es que en el fondo la energía se va directamente toda la energía se va cargada más al lado derecho. Entonces estas personas son hipersensibles a los estímulos, hipersensibles a las percepciones de todo. Entonces es como un cerebro que ve todo y como que todo le llama la atención y todo quiere mirar y todo quiere saber y pasa una mosca y te vas con la mosca y te acuerdas de una cosa y es así. En cambio, las otras personas tienen esta capacidad más de foco. Y eso no es que esté mal, es que realmente somos personas y yo ahora que lo veo, que lo he estudiado, digo, me da un alivio, me da una calma conmigo misma, con mi niña interna de decir, no estábamos mal, no estábamos falladas, era que simplemente somos demasiado sensibles para este mundo. Pero es que suena muy trágico, pero es verdad, porque yo sufrí mucho, o sea, yo hasta el día de hoy, mis 30 años recién, puedo decir, oye, no tenía un problema, como que yo siempre me persiguió esto me afectó mucho en mis decisiones de vida, en mi seguridad, mi autoestima, mi valor personal. O sea, yo pensaba que yo no tenía valor porque en el fondo yo no era como el resto. Entonces finalmente es eso, yo solamente tenía el cerebro más desarrollado para un lado y sí necesito trabajar el otro lado porque claramente ambos hemisferios cumplen su función. Entonces yo ahora que tengo esta información, puedo hacerme cargo y decir, voy a entrenarme para poder quizás tener más herramientas para concentrarme más, para sentirme yo más, pero a la vez esto me hace sentir mucho más segura de mí, como tengo otros talentos, quizás me faltó explorar muchas cosas de mí misma y recién ahora las voy a poder como explorar y investigar qué es lo que me gusta, cuál es mi talento, cuáles son mis dones, pero yo siempre pensé que yo no tenía dones porque yo no era como el resto. Como que a lo que quiero ir con todo esto es que muchas veces lo que nos dicen de afuera y principalmente cuando somos niños nos afecta tanto, o sea, a mí me marcó completamente este diagnóstico que me dieron, fue como una sentencia, o sea, no, tú tienes este problema, tú no vas a poder, como que yo automáticamente creí que yo no iba a ser capaz de lograr ciertas cosas porque no tenía estas capacidades intelectuales, me costaba concentrarme, porque de verdad a mí me costaba mucho concentrarme, porque en el fondo una persona con esta déficit, en el fondo, obviamente que lo que no le interesa no le llama la atención, entonces obviamente que no va a poder poner su energía en concentrarse en algo que no quiere. Por eso hay que, como decía, entrenar, hacer herramientas para poder
por ejemplo, ahora que, no sé, me metí en esto de la neurociencia, de la neuroplasticidad, del funcionamiento del cerebro, o sea, puedo estar 4 horas leyendo información y es como, es como, claro, o sea, es súper loco decir como, pucha, si hubiese sabido esto antes, o sea, hubiesen sido muchas cosas diferentes. Entonces, finalmente, esta sentencia que siento que tuve, como que hoy me siento un poco más libre de esto, me permite tener más curiosidad para poder explorar lo que realmente quiero hacer con mi vida, cuáles son, como decía, cuáles son mis dones, como esta hipersensibilidad que yo siento que tengo. eh, Ahora la hago mucho más consciente, o sea, sí soy mucho más sensible. Cuando yo llego a un lugar, noto mucho las energías y, bueno, además que soy Piscis, entonces tengo mucho como que lo tengo en mi esencia y ahora lo valoro tanto, entonces como que a lo que quiero ir con todo esto es que muchas veces nos pueden decir cosas o nos hacen alguna sentencia o tú eres así y tú siempre vas a ser así, sobre todo estas personas que tendemos a salir del molde normal, entre comillas, de lo común. em, Nos sentimos los bichos raros, como los rezagados, por así decir. De hecho, incluso a mí me pasaba que yo me apoderé tanto de esto que yo en el colegio era súper floja, yo no estudiaba, estuve a punto de repetir un montón de veces porque era como, ¿para qué voy a estudiar? Pues a mí me cuesta, como que, o sea, como que en el fondo me volví un poco víctima de esto y me excusaba en esto de, ¿para qué voy a estudiar? Mejor soy floja nomás, pues. Entonces como que era, no sé, fue súper loco. Ahora lo veo de distinta forma, porque en ese momento era niña, no tenía las herramientas para poder entender, tampoco habían las herramientas, mis papás no tenían los conocimientos y las herramientas que hay hoy en día para quizás haberme podido ayudar de otra manera o haberme quizás acompañado en mostrarme otro camino o de qué otras formas puedo aprender, cuáles son mis formas de aprender. Pero hoy en día yo me hago cargo de mí misma y digo, no, ¿qué es lo, qué es lo que yo vine a hacer a este mundo? Como este llamado que tengo hace muchos años de que yo vine a hacer algo distinto, que yo vine a aportar, no era algo que yo me estaba imaginando, realmente era mi alma avisándome y por eso me ha ido llevando en este camino de autoconocimiento, de estudio, de espiritualidad, de ciencia, porque como que lo mío está muy ligado, que me gusta mucho la ciencia, pero a la vez me gusta mucho la espiritualidad. Entonces en algún momento esas cosas se cruzan y que va muy en contra de esta medicina más tradicional, ¿no? Entonces aquí el mensaje clave que quiero que nos vayamos todos es que no tienes por qué ser la persona que te dijeron que eras, tú puedes moldearte y puedes construirte, puedes deconstruirte y volver a reconstruirte las veces que quieras y volverte esa persona que tú quieres ser, esa persona exitosa, esa persona segura de sí misma. Eh, Tantas cosas que tenemos por aprender y que estamos tan limitados por la sociedad hoy en día que lo que más quiero es transmitir es eso, como que podamos tener la libertad de ser quienes realmente somos, más allá del ego, más allá de lo que creemos, sino escuchar a nuestra alma, realmente ir hacia adentro y conectar con lo que nuestro don, nuestro propósito de alma. Entonces, finalmente, algunas herramientas de las que yo he estado estudiando para poder trabajar este déficit es siempre buscar como lo que más me llame la atención, como qué me interesa mucho y estudiarlo, o si tengo que estudiar, obviamente no siempre vamos a poder estudiar lo que queremos, pero hacerlo como un ritual. Por ejemplo, he escuchado también que sirve mucho como sentarse a estudiar, poner una velita con un olor que te guste, o partir y haciendo un baile, como ya este es mi momento de estudio, así que voy a como llamar a toda mi concentración, como hablarme a mí misma con amor, no decirme como soy tonta, soy menos, como mucho tiempo de mi vida yo lo hice y me hice mucho daño a mí misma. La meditación también es muy importante, trabajar con ondas de frecuencias cerebrales que te inciten, o sea, te lleven a conectar como con esa frecuencia que es principalmente beta, que es como la onda cerebral más en el estado de alerta, de foco, cuando tú tienes que estar 100% atento a lo que está pasando. Bueno, actualmente me estoy leyendo este libro que está muy interesante, tiene mucho que ver, se llama Deja de ser tú, y es de un neurocientífico que se llama Joe Dispenza, es muy conocido. Y la verdad, literalmente, deja de ser tú. Es como atrévete a cuestionarte quién eres o quién crees que eres y aprende a cómo la mente crea la realidad. O sea, en base a lo que nosotros creemos, nuestra mente tiene tanto poder, nuestros pensamientos tienen tanto poder que creemos que es realidad y esa realidad se va creando,
multiplicando en la dimensión de la realidad. Es muy heavy. De verdad a mí me impacta y me apasiona hablar de esto porque creo que viví tanto tiempo creyendo que era de una forma y encasillándome y sintiéndome mal. Y ahora que se me abre todo este mundo, todo este conocimiento, como que digo como, uy, no puede ser la vida tan hermosa. Así que también dicen que finalmente tus heridas más profundas son las que te llevan a encontrar tus grandes talentos. Porque si claro, si a mí se me hubiese hecho fácil siempre o hubiese encajado siempre como en quizás como el estado intelectual más normal, nunca me habría cuestionado todas estas cosas, no estaría aquí haciendo mi canal de YouTube, no estaría como en constante búsqueda de respuestas. Entonces como que al final creo que todo pasa por algo y estoy súper agradecida de mi historia, estoy súper orgullosa de mí misma, de poder estar acá, de tener estas ganas de poder expandir estos niveles de conciencia, de que podemos sanar, de que no estamos sentenciados a hacer de una forma por una sola vivencia o por alguien, lo que sea que nos hayan dicho, incluso nuestros propios padres. O sea, nosotros tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos y llevarnos a donde queramos llevarnos. Y bueno, para ir cerrando, decirles eso, o sea, yo nací de una forma, pero yo me estoy construyendo, me estoy transformando, estoy viviendo un momento muy sagrado de mi vida y estoy muy contenta de poder dejar plasmado acá, de poder conectar con personas que quizás estén viviendo lo mismo. Así que por favor, si este video te removió, te tocó alguna fibra profunda o si alguna vez te diagnosticaron incluso con déficit atencional, ¿cómo ha sido tu experiencia? Me encantaría leer cualquier experiencia que sea relacionada a esto, porque yo viví muchos años de mi vida sintiéndome diferente, sintiéndome menos, como buscar excusas para poder confirmar esa, esa falla que yo sentía que tenía, porque finalmente lo que pasaba es que yo tenía miedo, o sea, mi miedo más grande era como a no lograr cosas. Entonces, finalmente mi mente era como, mejor no lo hagas, porque vas a fallar. Entonces, para qué mejor ahórrate ese mal rato de fallar y no lo hagas? Entonces, viví mucho tiempo de mi vida así y eso es súper terrible para el cuerpo, para la mente, para el espíritu. Entonces, por favor, de verdad, muy, muy agradecida de si me quieren contar, compartir su experiencia, lo que sintieron, o si simplemente les gustó el video y les gustaría compartirme algo, yo feliz de leerlo. Así que hoy dejamos hasta acá este video de esta semana. Ha estado con hartas cosas, no hice video la semana pasada porque como digo estoy atravesando procesos súper potentes y quiero ir compartiéndolos en los videos. Quizás hay algunos videos que van a ser como mucho más profundos y como intensos, porque es mi esencia. Yo vine a compartir esto, vine a mostrarme, vine a mostrar que podemos sanar y lo siento en lo más profundo de mi corazón. Así que muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Chao.